En la historia de hoy hablaremos de una de las guerras más brutales y silenciadas de la historia de México. Una batalla de traiciones y conspiración donde campesinos, mujeres y jóvenes armados con rosarios se enfrentaron al poder del Estado. Hoy en Códigos de la Historia, viajamos al México de los años 20 para conocer la historia que muchos prefieren olvidar, la Guerra Cristera. 1917. México está saliendo de una revolución sangrienta. El nuevo gobierno quiere construir un país moderno, fuerte y laico, pero en ese proyecto no hay lugar para la Iglesia. La Constitución establece el famoso artículo 130, que prohíbe a los sacerdotes participar en política, elimina su reconocimiento legal y pone toda su actividad bajo vigilancia estatal. A simple vista, parece una medida anticlerical más, pero pronto se convertirá en una declaración de guerra. La mayoría del pueblo mexicano era profundamente católico. Las iglesias no eran solo templos, eran centros comunitarios, hospitales, escuelas, refugios. Y cuando el gobierno empezó a cerrar iglesias, disolver órdenes religiosas y expulsar a sacerdotes extranjeros, la tensión se volvió insostenible. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles, convencido de que la Iglesia es un enemigo del Estado, firma la llamada Ley Calles, una normativa que impone penas de cárcel a los curas que prediquen sin permiso, multa a quienes organicen actos religiosos y permite cerrar templos sin necesidad de juicio. Uno de los casos más notorios fue el del sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro Juárez, acusado falsamente de participar en un atentado contra el expresidente de México, Álvaro Obregón. Fue ejecutado sin juicio previo. La fotografía de su fusilamiento con los brazos extendidos como Cristo, gritando «¡Viva Cristo Rey!», dio la vuelta al mundo y encendió la llama de la resistencia en miles de corazones creyentes. La reacción no se hizo esperar. Miles de mexicanos organizan manifestaciones, cartas al Congreso, protestas pacíficas, pero el gobierno responde con dureza. Comienza un cierre masivo de templos. Las campanas dejan de sonar. Se prohíben los bautizos, las misas, los funerales. En muchos pueblos, los sacerdotes desaparecen de la noche a la mañana. En lugares como Jalisco o Michoacán, donde la religiosidad está arraigada al alma, eso no es una simple política. Es una agresión directa a la identidad. Una anécdota estremecedora ocurrió en la ciudad de Guadalajara. Allí, un grupo de niños que jugaban a dar misa fueron arrestados. Tenían 8, 10 y 12 años. Las autoridades querían dar ejemplo, pero lo que hicieron fue encender la rabia de todo un barrio. Es entonces cuando surge la resistencia. En julio de 1926, miles de campesinos, estudiantes, mujeres y hasta niños deciden levantarse en armas. Algunos tenían experiencia militar de la revolución, otros solo tenían un machete y una imagen de la Virgen. Así nace la guerrilla conocida como los Cristeros, por su grito de batalla que dice «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». La guerra es completamente desigual. El gobierno tiene armas modernas, trenes, aviación. Los cristeros tienen la geografía a su favor, la fe y el apoyo de un pueblo que les alimenta, les esconde y les protege. Un líder destacado fue Jesús Degollado Guízar, un joven maestro que se convirtió en general de los cristeros. Su inteligencia estratégica, su habilidad para organizar campañas relámpago y su devoción religiosa lo convirtieron en una figura legendaria. En la batalla de Tepatitlán, Degollado y sus hombres, en inferioridad numérica, lograron expulsar a un destacamento federal tras emboscarlos en un paso de montaña, recuperando armamento esencial para la causa. Algunas mujeres se organizaron en las llamadas brigadas femeninas, que transportaban medicamentos y municiones ocultos en canastas de pan o bajo sus faldas. Fueron esenciales para mantener viva la resistencia. Y si esta historia te está gustando, dale like, suscríbete y grita Viva Cristo Rey en los comentarios. Seguimos.
El gobierno respondió con brutalidad a los levantamientos populares. Los soldados federales fusilaron a campesinos en plazas públicas. Colocaron los cuerpos de los curas colgados en los atrios de sus propias iglesias. A algunos los enterraron vivos, a otros los mutilaron antes de ejecutarlos. En el pueblo de Nochistlán, en Zacatecas, el padre Genaro Sánchez fue obligado a cavar su propia tumba antes de ser fusilado frente a sus feligreses. Los cristeros, por su parte, desarrollaron tácticas de guerrilla, interceptaban trenes, destruían telégrafos, saboteaban convoyes militares. Aunque con menos recursos, su conocimiento del terreno y su convicción les hacía imparables en muchas regiones. Una de las historias más conmovedoras de la guerra cristera es la de José Sánchez del Río, un niño de solo 14 años nacido en Sahuayo, Michoacán, y que soñaba con ser soldado de Cristo. A escondidas de su madre, sirvió a los cristeros y fue aceptado como abanderado. Durante una emboscada, el caballo de su general fue abatido. José corrió bajo fuego cruzado para entregarle el suyo y fue capturado. En la cárcel escribió a su madre: «No te preocupes por mi muerte, que se haga la voluntad de Dios. No me quites la gloria de morir por él». Lo torturaron, le arrancaron la piel de los pies y lo hicieron caminar sobre sal y carbón. Le ofrecieron el perdón si renegaba de su fe. Pero él respondía una y otra vez: «Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe». Fue asesinado en el cementerio de su pueblo. Su cuerpo fue abandonado junto a la tapia. Sus últimas palabras fueron: «Viva Cristo Rey». En 1929, tras 3 años de guerra sangrienta, el Vaticano y el gobierno mexicano, con mediación de Estados Unidos, firmaron un acuerdo de paz. Participaron en el arreglo el embajador estadounidense Dwight Morrow, varios obispos mexicanos y representantes del presidente Emilio Portes Gil. El gobierno prometió restablecer la libertad de culto, permitir misas, reabrir iglesias, pero no cambió las leyes. Los obispos pidieron a los cristeros que depusieran las armas. Muchos obedecieron, pero cuando bajaron la guardia, el ejército los estaba esperando. Fueron asesinados por docenas. Jesús Degollado Guízar, al enterarse de las traiciones, dijo: «Hemos sido entregados como corderos al sacrificio». Algunos historiadores aseguran que el Vaticano cedió bajo presión de Estados Unidos, interesado en proteger sus inversiones petroleras. El precio de la paz fue el silencio. La Guerra Cristera fue una de las guerras civiles más sangrientas de la historia de México. Pero durante décadas no se enseñó en las escuelas. Ni el Estado, ni la Iglesia querían hablar de ella. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó a 25 mártires cristeros, entre ellos José Sánchez del Río. Pero el resto del país guarda silencio. En pueblos de Jalisco y Zacatecas todavía se celebran misas en cuevas, como hacían sus abuelos en los tiempos de persecución. Todavía hay familias que esconden en un baúl antiguo el fusil del abuelo cristero. La guerra cristera no fue solo una guerra por la fe, fue una guerra de fe. Y los que murieron gritando «Viva Cristo Rey» sabían que hay batallas que no se libran por poder, sino por alma. Y recuerda darle like, suscribirte y dejar tus comentarios si te ha gustado el video.